que importan son aquellas que marca el dinero. Es un planteamiento cínico, es un planteamiento descarado, es un planteamiento que a lo mejor a todos los que hemos estudiado de manera tradicional el derecho, pues no nos encanta, ¿no? Porque tenemos nosotros un concepto muy definido de Estado, en donde uno de los elementos principales, pues es el territorio, y los territorios empiezan y terminan. Para eso marcamos límites que pueden ser naturales, el Río Bravo, ahí lo tenemos, pero también pueden ser artificiales. Ahí tenemos los muros que se construyen alrededor, no nada más de nuestra frontera norte, sino en muchas otras fronteras. ¿Qué tanto estamos entonces nosotros ante una situación en donde debemos de volver a preguntarnos si las fronteras y el tema migratorio quizá está mutando a otro tipo de estudio que podemos tener? Incluso el propio lenguaje, yo en este semestre doy lexicología y argumentación jurídica, entonces para mí, aparte de todo, me gusta mucho escribir y me gusta mucho leer. Soy una gran creyente de que hay cuestiones en donde se puede, y no nada más se puede, sino que se debe de tener un gran peso, y una de estas son las palabras. Por eso la terminología tradicional ha sido un poco modificada para ser simplificada, y entonces tenemos el tema de qué es un migrante. De hecho, el término migrante es el concepto que están abordando, que desde hace ya tiempo lo está tomando tanto las Naciones Unidas como organizaciones internacionales, ya sea civiles o también de naturaleza pública, para entender que un migrante es una persona cualquiera que es desplazada o se ha desplazado por alguna circunstancia, ya sea de manera permanente o temporal, a través de una frontera internacional o dentro de un país. Si se acuerdan, antes teníamos otras definiciones, pero realmente creo que el concepto que ha adoptado la Organización Internacional para las Migraciones resulta oportuno porque lo simplifica. Cualquiera podemos entender el concepto de alguien que sale de un país y que se va a otro y que se mueve. Y en el mundo vaya que nos movemos, ¿eh? Tenemos un movimiento de personas que simplemente, si ustedes, los que son alumnos, que son todavía jóvenes y bellos, recuerdan cuando estaban ustedes pequeños, ustedes mismos se van a dar cuenta que el número de personas que ustedes, con los que ustedes conviven, ni que no nacieron en México, ni se educaron en México, o la gente que sale de México y regresa de México, ha cambiado la cara de la ciudad. Simplemente en la mañana que estaba acabando de preparar la presentación, me estaba acordando que cuando yo era niña, allá por 1528, había únicamente una sola tienda que nos traía productos importados, y se nos hacía así como la gran cosa, ¿no? Era una sola tienda que estaba en Plaza Tangamanga, y me acuerdo muy bien su nombre, el cual no diré, pues, bueno, ya, ¿para qué hacer comerciales pasados, verdad? Pero de todos modos era un solo lugar en donde podíamos conseguir productos o convivir con personas distintas. Era rarísimo en San Luis tener a una persona que fuera originaria de Corea o de Tailandia, o ¿qué les puedo decir? No había una comunidad europea como tal asentada en San Luis. Siempre hemos tenido visitantes o residentes que se quedan ya a vivir aquí en San Luis, pero no era tan notorio. Y lo podemos ver incluso en la comida que estamos comiendo. Ya hay restaurantes de otros lugares. Hay incluso supermercados con secciones especiales para este tipo de visitantes que nos están ahora acompañando. Ahora, el término migrante se aplica, y esto también, nosotros los abogados que nos gusta ser tan puristas, tenemos que verlo como una categoría que, independientemente de la que sea la situación jurídica o incluso el carácter de voluntario, o sea, me muevo porque quiero, me traslado porque quiero, o involuntario del desplazamiento, también independientemente de las causas. Y este es un tema que va a estar constantemente moviéndose. Por ejemplo, antes no se hablaba porque no existía, o al menos no se le había tomado el valor que tiene, los migrantes por razones climáticas, por ejemplo. Y ahora vaya que lo estamos viendo. En este año, además de tener encima de nosotros un virus que bien a bien todavía no terminamos de conocer, también es cierto que tenemos otro tipo de fenómenos naturales que, bueno, simplemente en la península de Yucatán, específicamente en Cancún, ya hemos tenido 2 tormentas tropicales y un huracán al hilo. ¿Y qué pasa con eso? Se forza la movilidad de las personas.
Por eso la Organización Internacional para las Migraciones, que desde hace 50 años forma parte de los organismos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, ha considerado todos estos factores de movilidad, situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento y también la duración de la estancia. Es decir, no importa si yo voy como estudiante universitario 5 o 6 meses a hacer mi semestre en Colombia, en Alemania, en Quebec, y regreso, ahí me convierto en un migrante hasta el momento de moverme, o bien si por azares de la vida nací en que les gusta en Polonia, me acabo de casar con una persona de Matehuala y me quedo a vivir en Matehuala, San Luis Potosí. O sea, este tema de este carácter de migrante nos empieza a plantear situaciones dentro del marco jurídico distintos a lo que habíamos estado acostumbrados en México. Geo, si me puedes dar la siguiente, por favor. Fíjense nada más, estos son los datos más recientes porque los datos del 2020 van a salir hasta enero, febrero, marzo del año que entra, pero vean nada más el número de personas que se mueven en el mundo. 2019 marcó aproximadamente un total de 272 millones de personas migrantes en el mundo. ¿Qué significa esto? Estos 272 millones de personas que están en otro lado, nacieron en un país y viven en otro. O sea, es con ese simple concepto tenemos el número de personas que nos está a nosotros llevando a ver que realmente el término de movilidad de migrante que está estableciendo las Naciones Unidas a través de la Organización Internacional para las Migraciones, pues es un número impresionante de personas que están moviéndose. 48% de estos son mujeres, o sea, estamos prácticamente a la par de los hombres. Las mujeres también se están moviendo, nos estamos moviendo. Y de estos, 164 se consideran como trabajadores migrantes. De hecho, dentro de esta cifra, 3 de 4 personas que migran están en edad de trabajar, considerando la edad de trabajar, según la OIM, como las personas que tienen entre 20 y 64 años. En términos estándares internacionales, 3 de cada 4 que se mueven tienen toda esta capacidad para moverse, para estar trabajando, para aportar algo al país que están moviéndose, donde están residiendo, pero también para aportar algo a sus propias familias. En cuanto al mapa poblacional, tenemos que Asia tiene el 31% de la gente que se mueve. ¿Por qué? Porque así como nosotros también creemos que de pronto la percepción que tenemos es que los asiáticos están en todos lados, lo cierto es que nosotros decir todos los demás, estamos aportándole a Asia una cierta diversidad cultural y física y económica que alcanza el 31%. O sea, un 31% no es poco. Incluso también el 30% está en Europa, que es el segundo lugar. Las Américas, todos, nuestro continente, estamos en el 26%, y ya con menos están África y Oceanía. Esto según el portal de datos mundiales sobre migración, con los datos más recientes. Esto es nada más para que nos demos una idea en círculo, cuánta gente está moviéndose, cuánta gente está migrando en el mundo, cuántos estamos yendo y viniendo, con todo lo que eso conlleva. Si fíjense, si en 1918 la influenza de la mal llamada gripe española duró 2 años y teníamos mucho menos movilidad entonces, y llegar a Europa te tomaba en un barco 2 meses, y aparte de todo la carta te iba a llegar 3 meses después diciéndote que ya se murió el pariente. Imagínense en el 2019, 2020, 2021, por Dios santo, nos estamos moviendo una rapidez que antes no teníamos, nos estamos enterando también con más rapidez, lo cual en teoría debería suponer que nos pone más alertas y debemos estar más listos para este tipo de embates que estamos ahora viviendo. Lo cierto es que pareciera en ciertos momentos que no hemos aprendido mucho, ¿eh? O sea, seguimos moviéndonos, seguimos haciendo, seguimos sintiéndonos inmunes cuando en realidad tenemos al mundo mucho más cerca que nunca. Hay una cita por ahí de Walt Whitman que me encanta, que dice, ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? En esta época yo creo que si algo sobra es información, pero si algo falta es conocimiento.
Con 3 clics puedes enterarte de lo que está pasando, pero en cualquier lado. Simplemente hoy en la mañana que estaba visitando el sitio de The Guardian de Inglaterra, porque quería enterarme de las vacunas, que ustedes seguramente ya lo vieron, ya aprobaron en Inglaterra y van a empezar ya con la vacunación de una de estas empresas que ha estado trabajando en marchas forzadas por tener una vacuna. Pues uno se quiere enterar y digo, Dios mío, no deja de ser una maravilla, ¿no? Ligado ahorita con el tema que Ramiro estaba hablándonos sobre conectividad, caramba, pues antes hubiéramos tenido que esperar unos 2 meses para que nos llegara una carta que nos dijera que ya están vacunando contra el virus, cuando aquí basta hacer un clic y ya estamos todos listos. Ahora, en este tema de migración es un referente necesario tener a cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Porque por primera vez, y créanme que ha sido un trabajito bueno por parte de la sociedad civil, por parte de los académicos, por parte también del propio gobierno, se reconoce la contribución que los migrantes tienen para el desarrollo sostenible. 11 de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible contienen metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El concepto básico de la agenda, y esto lo sabemos muy bien, es no dejar a nadie atrás. Y dentro de esto se reconoce a los migrantes como un grupo específico para no dejar a nadie atrás. A nadie, quienes, a toda la población. Así como sabemos que también se habla de estos grupos, mujeres, por ejemplo, que aquí, tratando esto, cómo desarrollarnos, cómo hacerlo, cómo participar, cómo tener el piso más parejo, cómo romper techos de cristal, que en realidad a veces no parecen de cristal, parecen más bien así como techos como metálicos, ¿no? Parece que somos una fortaleza, entonces no tienes que romper, o sea, te tienes que partir la cabeza para tratar de llegar. Y aparte de todo esto, sigue siendo un club de vatos, dicho sea con todo respeto, sigue siendo a veces un club de hombres. Yo trabajo en área de seguridad, trabajo en migración, el 90% de las personas con las que trabajo son hombres. Entonces, pues sí, en los objetivos para el desarrollo sostenible tenemos este concepto de no dejar atrás, porque todos podemos aportar algo. Y aquí la aportación de los migrantes en este desarrollo sostenible se ve no nada más como con la riqueza cultural que se trae, sino también la aportación de ideas. Esta gente que se mueve, la gente que nos hemos movido, tenemos ideas que aportar para el desarrollo del propio país. Yo fui 3 años migrante en Canadá, yo viví como extranjera allá. Sí les puedo decir que independientemente de los buenos o malos recuerdos que yo pueda tener, es cierto que la política migratoria te hace mucho más fuerte. En Canadá específicamente, y les hablo porque es lo que conozco, era un énfasis específico en la escuela que si tú eras una familia migrante y no hablabas como primera lengua el inglés, en tu casa te fomentaban la participación de hablar tu lengua materna. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense reconocía dentro de la política migratoria que a futuro iba a ser mucho más provechoso para el país tener una persona, un ciudadano canadiense, a fin de cuentas, que hablara 2 idiomas a que hablara nada más uno. Había una ventaja que se posicionaba no en lugar como en otros países ocurre, en donde dicen, llegas a este país, hablas este idioma porque estás aquí. Aquí era lo contrario. En la escuela, en los espacios públicos, se hablaban cualquiera de los 2 idiomas oficiales de Canadá, pero en la seno de tu casa te fomentaban y te obligaban a que hablaras las mismas palabras que hablabas en tu país de origen. ¿Por qué? Porque la riqueza cultural de un ciudadano que tiene 2 o 3 idiomas frente a sí, va a tener mucho más ventajas y mucho más oportunidades y consecuentemente va a hacer a su país mucho más rico, mucho más preparado, mucho más competitivo. Y esto de la competitividad, no creen que es nada más así como que vamos a ganar todos más dinero, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino se trata de ser competitivo intelectualmente. Mientras más ideas tenga un país y las puede expresar en más idiomas, entonces todos vamos a salir ganando. Y esto lo tiene muy claro la Agenda 2030. O sea, ni siquiera entra a discusión. No hay una cuestión más sencilla que entender que mientras más diversidad tengamos, mucho más riqueza va a haber. En el fenómeno migratorio, los ODS reconocen una manera holística para contribuir. Reconocen, por ejemplo, y aquí le quise poner textualmente, como está en el comunicado, dice, reconocemos la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo del desarrollo sostenible. Reconocemos también que la migración internacional es una realidad
Y aquí me voy a detener. Quizá a algunos de ustedes les ha pasado querer pelearse con el aire. Cuando sale uno a la calle, y vaya que en San Luis de repente tenemos unos climazos que uno no entiende ni tantito, pero ¿no han visto a veces en la calle a gente que se pone a pelear contra el viento, tratándose de detener el cabello para no despeinarse o que no se les levante la falda o que no se ensucie el carro que acababan de lavar? No podemos pelear contra el viento. O sea, bueno, sí podemos, pero el viento nos va a ganar. No tiene, es absurdo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Vivir despeinado. Al cabo no va a pasar nada. Lo mismo pasa con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con los ODS, al momento de reconocer que es una realidad pluridimensional. La época en donde se quería meter todo en un caldero, mezclarlo y hacer un solo guiso, según las Naciones Unidas, tenemos que dejarlo atrás. No podemos hacer una amalgama de toda la gente y sacar una especie que les gusta pues como de atole, en donde todo sepa lo mismo, sino que más bien, si tenemos que compararlo con algún tipo de bebida, pues más bien sería hacer un ponche, ¿no? Con un montón de frutas y verduras y todas comestibles, todas al mismo tiempo saben bien. O sea, esta situación de tener esta realidad pluridimensional nos da otro sentido, o sea, nos dice que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar alertas, pero que también tenemos más bien que abordar el problema, tenerlo ahí consciente y aparte cooperar en un plano internacional. Y aquí volvemos al tema de las fronteras, ¿no? Este plano internacional en que sabemos que tenemos límites fronterizos, en este pacto nos hace de manera muy clara que debemos de garantizar, sí, todos este tránsito, pero de manera segura y ordenada. El tema de esto de seguro y ordenada, ahorita lo vamos a ver, no es nada sencillo, ¿eh? No es nada sencillo porque aparte nos lleva a otro campo que quiero que también abordemos cuando menos brevemente, para que podamos nosotros distinguir cuáles son los retos que se enfocan en materia de seguridad. Y de hecho, por ejemplo, Fernando de la Mora Salcedo, que ha escrito mucho en materia de migración, junto incluso con Juan Ramón de la Fuente, que ahora toma el asiento de México en las Naciones Unidas, es clarísimo que el tema de seguridad individual del migrante contra seguridad nacional se ha convertido en un tema que solamente se ha venido discutiendo del 2015 para acá. No es mucho. ¿Por qué? Porque por un lado estamos viendo límites fronterizos y la necesidad que tenemos los países detrás de salvaguardar nuestra soberanía nacional y los límites territoriales, con esa manera que tenemos también de resguardar la seguridad de las personas. Entonces, se presenta una especie de dicotomía en donde resulta difícil mantener las dos cosas juntas, ¿no? ¿Cómo salvaguardas la seguridad de un migrante que va a cruzar muy posiblemente de manera irregular y al mismo tiempo salvaguardas tu seguridad y tus fronteras? Entonces el tema no es un tema fácil de discutir. Incluso en un análisis que hace de un artículo que escribe recientemente, relativamente reciente, que se llama Construyendo el Pacto Mundial para la Migración, la seguridad humana como paradigma diplomático, se pone a analizar el PMM en Marrakech, que ahorita lo vamos a ver, desde el punto de vista diplomático, ¿no? Y cómo esta dicotomía entre seguridad personal y seguridad fronteriza se vuelve importante. En este sentido, Geo, si me das la siguiente diapositiva, tenemos también otros temas internacionales en donde los ODS específicamente lo abordan. Y aquí me voy a referir a la meta 10.7 de los ODS, en donde dice que se debe de facilitar la migración y la movilidad, pero, ojo, de manera ordenada, segura, regular y responsable. Con estas 4 palabritas que nos avientan ahí, tenemos para aventarnos 3 días discutiendo qué tanto, hasta dónde llegan los límites del orden, hasta dónde llegan los límites de la seguridad, hasta dónde llega la regularidad, o qué significa entrar regularmente a un país, hasta dónde son responsables las personas y los estados de las migraciones. Porque también tenemos el derecho a quedarse, el derecho a permanecer, que es el derecho que todas las personas tenemos a vivir donde nosotros nacimos por el tiempo que se nos antoje, sin tener que ser obligados por condiciones económicas, condiciones climáticas, condiciones de seguridad,
a irnos a otro país, a desplazarnos a otro país. Entonces, el derecho a permanecer también entra como una contraposición al momento de hablar del tema migratorio. O sea, no es nada más el derecho de los que se van, sino el derecho que tenemos a quedarnos donde estamos. Hay gente que le gusta y que incluso considera enriquecedor irse a otro país y que busca más bien migrar. Pero hay muchos que no, hay muchos que simplemente lo único que desean es tener un modo para vivir dentro de su propio país. Dentro entonces de estos objetivos se hablan sobre diferentes temas de migración, como otros temas subyacentes que vienen por ahí, como la trata de personas, el tráfico de personas, que es un tema gravísimo en todas las fronteras. El tema de las remesas, el dinero que entra a un país por parte de la gente que viene y que sale. Incluso aquí estamos en una época en donde podemos verlo perfectamente. Empieza a ser diciembre, empiezan a venir los paisanos. De hecho, hoy acaba de empezar el operativo paisano de diciembre, y en donde nuestros potosinos que viven principalmente en Estados Unidos regresan sí a visitar a la familia, pero regresan también a dejar dinero. Y lo mandan y quieren construir en Cerrito su casa, o quieren construir en Río Verde o en Matehuala, que son los principales centros de migración que tenemos, independientemente de la capital. Entonces, las remesas, el dinero es un tema también. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a ver la legitimidad de ese dinero? ¿Cómo vamos a ver que puede ayudar al país? ¿Cómo le hacemos para ayudar a los paisanos para que entren con el dinero y que entren con seguridad? Otra cuestión también que tenemos que ver es algo que la Universidad Autónoma ha hecho ya por muchos años con mucho éxito, la movilidad internacional de estudiantes. Estos estudiantes que vienen, que entran, que salen, los que nosotros mandamos, pero también los que nosotros recibimos. A mí me encantan las cosas que más me gusta estar en el trabajo, es cuando, bueno, yo últimamente pues no lo he visto, ¿verdad? Pero me encanta cuando alguien llega y llegan a cambiar su formato múltiple migratorio, su FMM, por su tarjeta de visitante, de residente temporal, por ser estudiante. Entonces yo siempre me bajo y les pregunto, oye, ¿dónde estás? No, entonces ya me entero, no, pues voy a estar en ingeniería, o voy a estar en esto, estoy estudiando la maestría en esto, o en este. Y vienen y entonces nos enriquecen. No es tanto lo que vamos a estudiar fuera el conocimiento técnico que adquiramos en una maestría, en un doctorado, en un semestre de intercambio, es que aprendemos de otras estructuras mentales. Eso es lo valioso del intercambio internacional. Y aquí también ya veo a quien me haya estar diciendo, no, esta mujer es sumamente soñadora, también entran los malos. Caramba, pues miren, habemos de todo, aquí y allá, pero simplemente, específicamente en el intercambio estudiantil, Dios santo, o sea, no podemos tener otra cosa más que riqueza. Es una riqueza cultural, administrativa, académica. Bueno, hasta cada uno sabiendo cocinar platos que jamás te hubieras imaginado. O sea, cuando nos hubieran, yo por ejemplo, con amigos de otros lares, pues bueno, pues para mí el camote era en tacha, o sea, con su piloncillo y todo el asunto, y ahora no saben qué delicia es cocinar camote con curry. O sea, ese tipo de cosas simples también se van aprendiendo a través del intercambio cultural. Geo, la siguiente, por favor. Y aquí, dentro de esto, también el marco migratorio internacional, pero que también ha adaptado México, y que donde hemos tenido un papel muy importante, ha sido desde el 16 de septiembre de 2016, hace ya 4 años, la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre refugiados y migrantes. Y derivado de esto, la Declaración de Nueva York para los refugiados y para los migrantes. No me quiero meter en todos estos porque realmente el punto que quiero llegar es el punto que nos ocupa hoy en toda esta semana de derecho, cuáles son los retos a partir de esto. Y entonces, Geo, si me haces favor, tenemos aquí en este pacto, el Pacto Mundial para una Migración, volvemos a ver las palabras, segura, ordenada y regular. Este pacto, el pacto de Marrakech, como también se le conoce, cubre diversos temas en donde por primera vez se plantea por parte de las organizaciones internacionales diversos puntos específicos en donde México ha tenido un papel crucial. Si me das la siguiente, por favor. Tenemos aquí y que, fíjense nada más, que en el 2018 en Marrakech, los líderes mundiales adoptan este pacto, pero los representantes de México y de Suiza fuimos nombrados, fuimos como país, pues, como cofacilitadores de las negociaciones. Y aquí de entrada se tuvieron 3 fases que son innovadoras para el contexto de las negociaciones de Naciones Unidas. En primer lugar, se tuvo primero una consulta.
Esto, en lugar de empezar con las negociaciones, que es como tradicionalmente se comienza con este tipo de temas, más bien se pensó un esquema distinto, de manera que desde el inicio se incluyera como parte de las voces de la migración a las organizaciones de la sociedad civil que trataban el tema migratorio. E incluso también se habló de academias, no se habló, se invitó a académicos, se invitó a universidades, se invitó también evidentemente al sector público de los diferentes países para que pudiesen aportar en el tema migratorio y en primer lugar ver cuáles eran los problemas que se pudiesen establecer como centrales o constantes a través de alrededor del mundo, ¿no? Y efectivamente hubo temas que comenzaron a surgir de manera constante y recurrente y que a través de esta cofacilitación que México y Suiza lideraron se pudieron incluir para después ser balanceadas. Es decir, se retomaron todas las opiniones que se tenían a través de estos foros de consulta y posteriormente se hizo un balance. ¿Cuáles fueron los temas que se presentaron de manera más concurrente? ¿Cuáles fueron los que se detectaron como problemáticos? ¿Cuáles fueron los que a lo mejor eran demasiado particulares a una zona, a un país o a una región específica del mundo? Y posteriormente, con base a eso, se empezaron las negociaciones en el grupo parlamentario. Entonces, esto de entrada resultó sumamente innovador, o sea, no fue empezar con la negociación. Y finalmente se pudo comenzar a hacer estos temas que habían resultado escabrosones desde el punto de vista diplomático y entonces empezar a hablar sobre seguridad humana versus seguridad nacional, sobre límites fronterizos contra servicios, sobre niños, niñas y adolescentes migrantes, que es un tema completamente complejo, en donde también no se habían querido abordar. Se habían abordado a través de otros pactos o de otros instrumentos internacionales, pero no específicamente como parte de los temas migratorios. Todos estos documentos están sumamente interesantes, pero volvemos a hablar este tema de seguro, ordenado, regular, etcétera, ¿no? Una de las cuestiones que salieron frecuentemente en la base de consulta fue la necesidad que tenía el país o los países de preservar su territorio nacional. O sea, el hecho de decir, vamos a abrir fronteras todos y que no haya ningún problema, no ocurrió. O sea, fue un tema sumamente recurrente en donde cada quien quería conservar su territorio y es completamente entendible. Y no nada más entendible, ¿no? Sino que aparte nos lleva a otros temas concatenados que son mucho más complejos. Pero también salió el tema, o se estuvo comentando frecuentemente, el enfoque humano que se le debe de dar a la migración. O sea, ¿cómo podemos en un mismo espacio hablar de seguridad nacional y seguridad fronteriza y al otro momento darle un enfoque humano? Es paradójico, o sea, en ciertos momentos las discusiones pueden quedarse incluso estancadas, ¿no? Otro tema que también no se había tratado como tal es el tema del desplazamiento por causas climáticas. Antes ni siquiera nos importaba, primavera era primavera, verano era verano, y ya sabíamos que en febrero hacía aire, o sea, ahora no, ahora tenemos fenómenos climáticos de tales dimensiones que hacen que se muevan pueblos completos. Y no nada más pueblos completos, sino que hay territorios que se pierden por causa de estos cambios climáticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente que no necesariamente quería moverse, pero que por un fenómeno o un acto natural tuvo que hacerlo? ¿Cómo le damos a vivienda? ¿Cómo le damos seguridad social? ¿Cómo le damos incluso identidad jurídica? Porque a veces los documentos jurídicos se pierden al momento de una catástrofe climática. De hecho, acaba de salir un libro sumamente interesante y los compañeros barristas de la Barra Mexicana de Abogados, específicamente los que estamos en migración, estábamos compartiendo un libro que acaba de salir a la venta sobre movimientos, sobre movilidad por causa climática. Y créanme que es un tema que tenemos que abordar, tenemos que hacer qué va a pasar con esta gente que se está moviendo y que se va a mover por causas que son completamente ajenas a cualquier factor por ahí, ¿no? Entonces, dentro de esto también tenemos si me da la siguiente, Geo.
Creo que es importante, bueno, me voy a disculpar de entrada si ustedes esperaban que les recetara toda la bendita ley de migración, ¿no? Con todo su marco normativo y les pusiera articulitos. En realidad, pues me disculpo, pero pues la ley para eso está, ¿no? Para que uno la consulte y uno va moviéndose y la va viendo. Aquí nada más quiero que nosotros tengamos en consideración que el fenómeno migratorio es abordado desde la Constitución, que tenemos una ley de migración que ha estado, de hecho hay una modificación muy reciente, importantísima, que la voy a abordar un poquito más adelante, que entra en vigor el 11 de enero del año que entra, sobre niños, niñas y adolescentes migrantes específicamente. Y está también la ley de refugiados y protección complementaria y sobre todo ahora esta ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Más, por supuesto, el reglamento de migración, el reglamento de la Secretaría de Gobernación y numerosísimos lineamientos y acuerdos en la materia, más todo un marco internacional que el Estado mexicano ha suscrito de muchos años para atrás, de atrás para acá. Para que nos demos nosotros una idea, en México, nada más en nuestro país, tenemos residentes, ya sea temporales o permanentes, a más de 184,000 personas. De estos, en San Luis Potosí, en nuestro estado, tenemos registrados a 10,554 extranjeros, residentes. O sea, son personas que por alguna situación, ya sea por estudio, por cuestiones de naturaleza familiar, por trabajo o simplemente por alguna situación específica, la mayoría de ellos viene por situaciones de trabajo, están aquí en San Luis Potosí. ¿En dónde distribuidos? Capital, Soledad de Graciano Sánchez, pero también Matehuala y los puntos de la Huasteca, Ciudad Valles, tienen a estas personas trabajando. Los tenemos aquí. 10,000 personas no es un número pequeño, sobre todo que desde que entré yo a este tema eran 7,000. Y eso fue hace año y medio, casi 2 años. Entonces, imagínense el incremento que hemos tenido de personas migrantes regulares viviendo en México. Pero también los datos con respecto a las personas que son residentes permanentes, pero con el enfoque específico de habérseles concedido la condición de refugiados en México, también se ha incrementado. El año pasado, 2019, se tenían 3,600 a nivel nacional, 3,621 migrantes refugiados regulares. 2020 el número sube a 9,100. Este proceso de refugio, por eso también lo tenemos que tomar en consideración dentro del gran marco de los derechos humanos, dentro de la ley de refugiados, dentro de todas las instancias que coadyuvan para que se otorgue la condición de refugiado en alguien, porque es una situación que por ley tiene que ser especificada en diferentes instancias. Tanto la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, la COMAR, se encarga específicamente y depende de Relaciones Exteriores, y hay otras instancias que coadyuvan como el Instituto Nacional de Migración. O sea, es un proceso integral. Migrantes presentados ante la autoridad migratoria, es decir, los que entran en situación irregular, fueron en 2019 154,000, un poco más de 154,000, pero en el 2020 el número bajó. ¿Por qué? Evidentemente por la pandemia. Los meses de marzo para acá, la movilidad ha disminuido en virtud de todas estas condiciones de salud que está padeciendo la humanidad. El número de migrantes entre hombres y mujeres, eso también aquí en México ha cambiado mucho. El perfil del migrante, por lo menos del migrante, o mayoritariamente del migrante irregular, tendía a ser un hombre joven. Ahora no. La migración la estamos viendo en familias. Estamos viendo hombres que vienen con mujeres, que vienen con niños, personas adultas mayores. Estamos viendo una movilidad que antes no teníamos. ¿Qué era lo que pasaba tradicionalmente? Y esto es un fenómeno mundial. Antes generalmente era mayor el número de varones que migraban y mandaban los recursos para que su familia pudiese sostenerse en su país de origen. Ahora no. Ahora la migración se hace familiar. Viajan todos, incluyendo los menores, y eso nos forza a tener una mirada distinta hacia el fenómeno migratorio. Uno que tiene que ser mucho más específico, mucho más sensible, mucho más enfocado en derechos humanos y en atenciones que antes no nos podíamos permitir. Porque dentro de esto, fíjense ustedes nada más, el 14% son niños, son menores de edad. 14% es muchísimo. Y de esto,
los fenómenos, vean nada más ahí en la pantalla el número de edades. De 0 a 11 años, el 92% viene acompañado. ¿A qué me refiero con acompañado? Viene con el padre, con la madre, con el tío, con la tía, con los abuelos, con alguien que conoce. El 7.9% de estos niños pequeñitos vienen sin nadie. Sin nada. Vienen solos. Evidentemente esto nos habla de otros fenómenos. Hay quienes tradicionalmente conocemos como polleros, ya se están especializando. Hay polleros especializados en pasar a niños y niñas. ¿Por qué? Porque los padres a lo mejor están en Canadá, en Estados Unidos, en el caso mexicano, y entonces juntan el dinero para que el menor de edad viaje porque lo dejaron encargado con una tía, con una vecina, con un amigo. Y de estos, entre 12 y 17 años, fíjense nada más cómo cambian los números. 34% viene acompañados, pero el 65% viene solos. Y estamos hablando de pequeños, caray, dice unos 17 años, bueno, ya están grandes, ¿no? Pues ustedes, muchos de ustedes, chicos y chicas que están en la universidad tienen 17 años o acaban de cumplir los 18. Sí, pero estamos hablando aquí de niños de 12, de 13, de 14 años. Digo, yo soy madre de familia, yo tengo un hijo de 10 y tengo un hijo de 13. Y imagínense caminando o moviéndose de Honduras hasta San Luis Potosí. Es inconcebible. El número de menores de edad está creciendo muchísimo. Ahora, si me das el siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los retos que yo creo que ustedes, jóvenes que están dentro de la carrera, se van a enfrentar y tenemos que prepararnos para esto? En primer lugar, y esto a lo mejor suena repetitivo o suena algo que en todas las materias se aplica, y pues sí, en todas las materias se aplica, conocer el marco normativo. En esta y en cualquier otra materia tenemos que estudiar no nada más lo que no es evidente, sino también lo evidente y lo que no es evidente, o lo que aparentemente no tiene tanta trascendencia, ¿no? Aquí los abogados tenemos que sumarnos a este complejo estudio desde el punto de vista integral. Los principios que marca la ley de migración y que siguen siendo vigentes, fíjense aquí el otro día me quedé pensando, ¿no? Cuando estaba preparando esto, ayer, antier. Luego, como las leyes nos enfocamos en la parte de los procedimientos, ¿no? O sea, sobre los menores, sobre quién sabe qué, y las partes que menos atacamos y que menos nos importan, es la parte donde empiezan los principios que van a regir esa ley. Bueno, aquí yo creo que sería muy importante que rescatemos todos los principios normativos del marco institucional mexicano legal. Por ejemplo, se habla de congruencia entre los derechos y las obligaciones. Un enfoque integral que eso sí está reconocido por la Ley de Migración desde 1993. Se habla de autoridades participantes y de autoridades coadyuvantes. Entre ellos, por ejemplo, el DIF. Los sistemas DIF son trascendentales para el tema migratorio desde 1993. Salud es otra de las autoridades que está obligada a coadyuvar en el tema migrante. También, por ejemplo, tenemos, y se mencionan en la ley, a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que ver este enfoque integral también como una responsabilidad compartida. ¿Compartida entre quién? Entre el migrante, la autoridad, la sociedad en general. Se habla también dentro de estos principios de hospitalidad y solidaridad. Y hablamos también de que en la movilidad deben de estar el orden y la seguridad. O sea, conocer el marco normativo, a lo mejor van a decir, bueno, pues no estoy descubriendo el hilo negro. Y en realidad no pretendo hacerlo, ¿eh? O sea, descubrir hilos, eso ya quedó atrás. La única cuestión es que creo que últimamente estamos, como abogados, tanto tratamos de especializarnos que nos estamos volviendo bastante literalistas. O sea, no estamos viendo más allá. No estamos dándole, y es uno de los puntos que me encanta dar clase en este semestre, y si por ahí están algunos de mis alumnos, les van a decir que sí, el punto de cómo entender el significado, la semiótica, o sea, el significado de las cosas, el significado de los objetos. Tenemos como un simple objeto que puede tener un significado histórico en un momento, al paso de los años se convierte en el símbolo de otra cosa completamente distinta. O sea, antes decíamos que cierto color significaba cierta cosa, pero después se convierte en una cuestión completamente opuesta. Los abogados a veces tendemos a querer tener el sentido literal de todo. O sea,
Si no está más allá de la norma, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues nada más, lo malo es que nos quedamos nada más con una norma, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ver 4 o 5 para ver qué se dice. Si hablamos en un capítulo específico de menores migrantes, bueno, hay que irnos también a la Ley General para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, no nada más lo que diga la ley migratoria, sino que tenemos que hacer ese conjunto. Entonces, ese es el primer reto que tenemos que enfrentarnos. El segundo, creo yo, es, si me das la siguiente, Geo, por favor. Es esta, bueno, aquí continuamos con los principios. Si quieres ya dame la siguiente porque se nos está comiendo el tiempo. Es el enfoque a derechos humanos. Todo fuera tan bonito como que nada más reguláramos en materia de derechos humanos, ¿verdad? Estaría tan padre, pero como bien dijo José, la sociedad no cambia por decreto. Y esto es una de las cuestiones que más trabajo nos ha costado a todos, ¿eh? O sea, el hecho de entrar en un tema específico, pero desde el punto de vista, desde la perspectiva de derechos humanos, en materia migratoria específicamente, nos da una vista completamente inusual a lo que estábamos acostumbrados. O sea, simplemente ver cuál es el principio pro persona de los migrantes en caso de que tengamos un hueco en la ley, entra ahí luego el campo de derechos humanos. Entonces, la formación en derechos humanos no la podemos dejar atrás, al contrario, tiene que ser el marco referencial para que nosotros como abogados digamos, si soy muy bueno entregando trámites migratorios, pero no estoy entendiendo cuál es el sentido de tener tanto trámite para tal cosa. No, espérame tantito, no es eso, no es un trámite por un trámite, es garantizar la seguridad jurídica del migrante. Y dicen, ¿pero por qué? Si aquí no viene, ¿por qué? Porque estamos actuando bajo la óptica de los derechos humanos. Y hacerlo con un sentido integral resulta todavía más complejo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde podemos encontrar que el derecho a la salud les ha sido minado. El derecho a la seguridad jurídica ha sido minado. Han sido víctimas de delitos. Han sido también sobajados, han sido estigmatizados, han sido señalados. Grupos específicamente vulnerables, que en sí los migrantes ya son un grupo vulnerable determinado, pero aparte de todo, el panorama se hace mucho más serio cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de menores, cuando hablamos de adultos mayores. ¿Que están migrando? Sí, están migrando. Pero el señor ya está grande. ¿A quién se le ocurre? Escuché decir el otro día a una autoridad, bueno, es que no es que sea levantado y que diga, con permiso me voy caminando a México y me recogerán en la carretera a Matehuala. No es eso. Es simplemente que hay momentos en donde se ve forzada esa migración. Entonces, verlo desde la perspectiva de derechos humanos, desde la atención no nada más médica, porque, y vaya que ahorita también en esta época resulta sumamente complejo hablar de esto, ¿no? No es nada más hablar de que nos vamos a enfermar, sino que es también hablar de la salud psicológica de los migrantes, de la salud de la gente que llega aquí. ¿Por qué? Porque el estatus en donde se necesita no nada más la atención que te curen en los pies y las manos, sino que también necesitamos ayuda profesional. De hecho, en San Luis me da mucho, me honra formar parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque son de las primeras instituciones que tenemos atención psicológica para migrantes proporcionada por la Facultad de Psicología, así como también tenemos gente de la Facultad de Derecho, a través de las carreras, la licenciatura en Derecho y también la licenciatura en Criminología, pero aparte de todo también de la Facultad de Medicina. O sea, ¿por qué? Porque estamos pretendiendo trabajar teniendo como este telón de fondo a justamente el enfoque hacia derechos humanos. ¿Sí me das la siguiente? Por favor. Aquí les quiero compartir una parte interesantísima de un libro que estoy leyendo ahorita y que llegó a mis manos recomendado por un queridísimo amigo que se llama Mauricio Merino, que es investigador del CIDE en la Ciudad de México. Es la lengua del Tercer Reich. Les digo que yo doy la materia de lexicología y argumentación, y entonces el peso de las palabras. Este libro fue escrito por Víctor Klemperer, quien fue un filólogo judío casado con una alemana en la Alemania nazi. Víctor Klemperer sobrevivió porque justamente estaba casado con una aria. Entonces a él no lo mandaron a un campo de concentración, sino que lo mandaron a una casa para judíos que en ese momento estaban establecidas en Alemania. Y de su trabajo era ser profesor de literatura francesa en la Universidad de Berlín, trabajo que evidentemente le quitaron por ser judío y lo mandaron a trabajar a una fábrica.
Él dice que el primer año del régimen nazi, específicamente ya con Hitler, él evitó a toda costa leer todos los documentos de propaganda nazi. ¿Por qué? Porque él entendía las palabras, era filólogo. O sea, el entender el significado de los textos resulta sumamente trascendente, pero él decía, él durante todo ese primer año dijo, no quiero ver esto, no quiero estudiarlo, y pensó que todo iba a pasar, ¿no? O sea, que la gente iba a entrar en razón, que Hitler no iba a crecer más, que no iba a haber guerra, etcétera, ¿no? Pero él en una parte del libro dice, cualquier lenguaje que pueda actuar libremente sirve a todas las necesidades humanas. Sirve a la razón y al sentimiento. Es comunicación y diálogo, monólogo y oración, petición, orden e invocación. Las palabras importan. Decirles a los migrantes que son criminales, por ejemplo, pesa. ¿Por qué? Porque las palabras no nada más comunican, las palabras invocan. Entonces, en este sentido, continúa él diciendo, así pues, redúcelos, y se refería a los judíos, pero aquí me estoy refiriendo a cualquiera que suene a otredad, a un común denominador. Ponlos a todos juntos en un paréntesis, establece un rasgo común entre ellos. Todo eso lo procura de una manera ilustrativa y popular el judío. A ello se suma el singular personificador y alegorizante. Querer meter en una sola categoría a toda la gente resulta tristísimo. El otro día estaba platicando con una querida amiga que trabaja en la Casa del Migrante, ¿no? O sea, la parte no oficial, la parte no oficial, no forma parte del gobierno, ¿no? Pero me decía cómo han bajado el número de donaciones a la Casa del Migrante y cómo las agresiones contra los migrantes han subido mucho a raíz de hechos delictivos en donde han estado involucrados migrantes. O sea, decir que todos son unos... No, es que y le ponen la nacionalidad que ustedes quieran, son unos delincuentes, y generalizar es hacer este fenómeno que nos advertía Klemperer en su lenguaje. O sea, no podemos, por perspectiva de derechos humanos, no debemos hacerlo, no es justo, ni es correcto, ni es legal estar metiendo a todo este grupo en una singularidad. De hecho, los psicólogos tienen un término para eso, que son los heurísticos cognitivos, ¿no? Un fenómeno tan complejo lo queremos reducir a una sola palabra y entonces sacamos la palabra porque pretende simplificar el fenómeno. Entonces no podemos hacerlo. ¿Cuál es el tercer reto? El trabajo interinstitucional. Suena muy padre, suena muy bonito, pero quiero que se fijen en la imagen que escogí aquí. Son 3 niñas a la hora del recreo y vean la mirada de la chica que está comiéndose la naranja. Está feliz y contenta de la vida. Y vean la mirada de las otras 2 niñas que están por ahí sentadillas, así como diciendo, chale, a mí no me dieron eso, yo tengo ganas. Hay veces que tenemos la tentación todos de ser comesolos y queremos llevarnos todo el mérito, toda la gloria, queremos comernos nuestra naranja solitos y no compartirle a nadie porque la naranja es buenísima, ¿no? Entonces, esta tentación se ve trasladada o se puede ver trasladada a no querer compartir el trabajo interinstitucional, ¿no? Como si uno fuera Superman de las organizaciones, entonces yo solito puedo, yo solito me muevo, yo solito lo hago, yo solito puedo. Una de las cuestiones que se trata aquí es de compartir el lonche con todo el mundo, o sea, tenemos problemas complejos, y perdónenme que lo simplifique tanto, ¿no? Pero es una manera que encuentro de manera didáctica para decir que aquí necesitamos trabajar todos juntos y como abogados necesitamos entender el trabajo migratorio como un trabajo interinstitucional. Un abogado puede ser buenísimo en trámites, buenísimo, ¿no? Entregar todo a tiempo, tener las fotografías, presentar a su cliente a los biométricos, entrar, salir, hacer y deshacer, pero solo no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque va a necesitar a las instituciones. Vamos a necesitar entre todos armar un esquema que sea adecuado para justamente traer a cuento el enfoque a derechos humanos en el fenómeno migratorio. Tenemos mucho que aprender de eso. El lunes justamente tuve una reunión en donde fue muy productiva. ¿Por qué? Porque viene una gran reforma de ley. Esta gran reforma de ley que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación amplía sustantivamente las obligaciones que se tienen para el trato de niños, niñas y adolescentes migrantes y consecuentemente o de manera coparticipativa con los adultos que que vengan acompañando al menor. Se tiene que hacer una serie de modificaciones que no nada más es cambiar 2 o 3 formatos, sino que tenemos que cambiar la manera de trabajar tanto de las autoridades migratorias como de los sistemas DIF, como de los esquemas de las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Nacional y la Estatal de Derechos Humanos.
Antes de que entrara la reforma, lo primero que hicimos fue sentarnos todos en la mesa y decir cuáles son las implicaciones que va a traer para cada una de nuestras instancias esa reforma migratoria. Fue una mesa productivísima. ¿Por qué? Porque en primera, entre todos, nos convertimos en nuestros propios abogados del diablo. Reconocimos nuestras limitaciones, reconocimos la mejor manera que tenemos de trabajar, vimos hasta dónde llega uno y hasta dónde empieza el otro. Este trabajo interinstitucional nos llama a compartir naranjas. No nada más porque compartir sea bonito, sino porque compartir es necesario. Entonces, este es el segundo reto que tenemos. Los abogados luego pecamos de autosuficientes. Y aquí, pues, autosuficiencia no va a alcanzar. Entonces, tenemos que trabajar la interinstitucionalidad. Ahora, en este punto también quisiera atraer lo que yo creo que es el reto número 3, que es aprender a ejercitar la mentalidad de paradoja. Esto se lo acabo de decir a mis alumnos ayer. Este término que fue acuñado por Rothenberg, que es un psiquiatra de la Universidad de Harvard, fíjense, él tuvo un planteamiento bien importante, ¿no? Dice, bueno, hay veces en donde en nuestra vida nos enfrentamos a diversas situaciones que no sabemos cómo resolver. Entonces a él se le ocurrió entrevistar a 22 premios Nobel vivos y les empezó a preguntar que antes de llegar a sus descubrimientos, que los hicieron merecedores de tan distinguida mención, cómo le habían hecho. Y entonces él descubre que gran parte del tiempo de estas investigaciones se habían llevado un tiempo muy considerable a concebir de manera activa y de forma simultánea escenarios múltiples y opuestos a lo que ellos creían. Y aquí yo les decía el otro día a mis chavos, a mis alumnos y a mis alumnas, que de pronto en muchas sociedades somos muy dados a decir, piensa positivamente, no va a pasar nada. Si actúas positivo, si actúas bien, te va a salir bien. Les tengo una sorpresa, no va a salir bien. O sea, aunque pensemos positivo, aunque hagamos las cosas perfecto, aunque sigamos las recetas exactas, ¿qué creen? Que aún así puede fallar. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues es que de pronto igual y las personas que son así como extra súper positivas dicen, no, es que piensa bien, no pienses así porque no piensas negativo, porque entonces te va a salir mal, el karma lo vas a llamar. No, según Rothenberg y probadísimo, tenemos que utilizar los escenarios opuestos, las antítesis de lo positivo y entre comillas, o del escenario que estamos planteando para poder integrar soluciones que si no tenemos en cuenta esta parte de antítesis, entonces no pueden solucionarse. Por ejemplo, cuestiones de seguridad. ¿Cómo le hago para mantener la seguridad de una persona y al mismo tiempo salvaguardar la seguridad nacional? Podrían ser unas paradojas, pero al mismo tiempo, si nosotros discutimos qué implica la seguridad de una persona, el proveerle de los medios suficientes para que su vida, su salud, su integridad sea resguardada y al mismo tiempo que las fronteras nacionales estén, entonces tenemos que jugar un poco al Dr. Jekyll y Mr. Hyde al mismo tiempo. Tenemos que ver cuáles son los puntos positivos o los puntos a fortalecer de un lado y cuáles son los puntos a fortalecer en otro. Y entonces así vamos a proponer un marco que no sea contradictorio consigo mismo y una actuación de las autoridades que tampoco sea contradictoria consigo mismo. Entonces, no es tanto que pensemos escenarios negativos, sino que al mismo tiempo vamos a conjuntar la tesis y las antítesis y al momento de establecerlas y confrontarlas y dialogar entre ellas, salen terceros marcos normativos. Ahora, en este punto creo que esto es un gran reto para los abogados, porque en teoría lo que nosotros tenemos que hacer es argumentar nuestros casos. ¿Y cómo los argumentamos? Pues siempre tratamos de enfatizar lo que nosotros queremos establecer como bueno para nuestro cliente o para la autoridad, pero a veces dejamos de lado los otros argumentos. Una buena argumentación tiene 3 partes: la exposición del tema, los argumentos en sí, pero también tiene los contraargumentos, porque al momento de presentar los contraargumentos, entonces tenemos una sólida conclusión que le va a ayudar al juzgador, a la autoridad, a establecer por qué tus puntos son válidos. Entonces, tenemos que aprender a pensar con mentalidad de paradoja. Y para esto hay 2 pequeños ejercicios, si me das la siguiente, Geo, en donde
se pone a prueba algo, ¿no? Una es la prueba de asociación remota, que es una cosa bien simpática, ¿no? Hay 3 palabras o 4 palabras que te presentan y que tienen algún significado, ¿no? Los tratas de englobar en una sola palabra. Por ejemplo, afuera perro gato, lo primero que se me viene a la mente es patio, ¿no? Pues es ahí donde se guardan. Rueda, eléctrico, elevado, sorpresa, línea, cumpleaños, regalo. Estos ejercicios tan sonsos son los que a lo mejor los abogados tendríamos que estar haciendo. Seguridad, migración, derechos humanos. Si jugamos con las 3 palabras y entonces empezamos a dar vueltas por asociación remota, ejercitándolo, vamos a encontrar un marco normativo que sea no nada más adecuado, sino que también vamos a encontrar las prácticas para que este tipo de marcos sea realmente vigente y que aparte de todo sea cumplible. Porque luego también legislamos como si estuviéramos en Suecia en el año 2048, ¿no? Con un presupuesto UTA, o sea, en euros, ¿cuáles pesos? No, espérense tantito. Vamos a juntar todos estos puntos y entonces a tratar por asociación remota de ver cómo le vamos a hacer. Y aquí podemos poner no recursos, marco normativo, problema creciente. ¿Qué sale de eso? Asociación remota. O sea, ¿pero cómo se logra esto? Pues nada más dialogándolo, ¿no? No se logra leyendo la ley de migración y aprendiéndotela, ¿eh? Y para el caso, siento decepcionarlos, pero ninguna ley va a pasar. O sea, no importa la materia que nos hagamos, tenemos que empezar a asociar 3 conceptos que aparentemente no tengan nada que ver y entonces encontrar, por ejemplo, en rata, azul y cottage, la palabra queso. Si me das la siguiente, por favor. La otra también es algo muy sencillo, es la prueba de la vela. Hay 3 objetos aquí, una vela, unos cerillos y unas tachuelas. ¿Cómo le hacemos para que la vela quede pegada en una pared de cartón y que chorree, sin que chorree al suelo? ¿Cómo le hacemos? Lo mismo tenemos con los problemas migratorios, los mexicanos y los no mexicanos, porque en esto vamos juntos todo el mundo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se les ocurre que con estas 3 cosas se puede hacer? Y en aras al tiempo que ya no podemos ejercitarlo de otra manera, porque ya se nos está comiendo el tiempo, tenemos 3 cosas. Pues sacamos los cerillos de la caja, ponemos la caja como base, la vela arriba y tachamos no la vela, sino que tachamos la caja a la pared de cartón. Entonces nos queda una especie de basecita con nuestra vela aquí y tachado, o con las tachuelas, pues no tachado, con las tachuelas puestas. Estos son los problemas que nos tienen. No hablan nada más de problemas de cuestión migratoria, pero creo que aquí el pensamiento crítico que se hace a través de la asociación remota y que se hace también a través de estos conceptos asociándolos cuando supuestamente no se puede, tenemos entonces nosotros que podemos sacar resultados productivos para los retos de los abogados que queramos dedicarnos a la materia migratoria. Finalmente, a manera de conclusión, creo que tenemos que enfatizar a estructurar nuestros esquemas mentales más allá de las normas, o sea, más allá del marco normativo. Debemos conocerlo evidentemente, pero también tenemos que aprender a estructurar que el problema migratorio es un problema complejo que lo tenemos aquí. Y justamente por ser un hecho sin precedente, porque jamás habíamos tenido, al menos en México, en otras partes del mundo sí, pero en México no, caravanas migrantes 2018. Otra que ya se está, que por ahí está anunciada en enero, ¿no? Toda esta gente que se mueve, que viene, que está, que algunas se viene para quedar, algunos vienen porque necesitan trabajo, porque quieren moverse, porque están ahí, tomar un enfoque holístico. El enfoque holístico lo tenemos que estar aprendiendo para establecer dentro del marco migratorio, aprender todos a establecerlo como la parte fundamental de derechos humanos que deben de tener los migrantes. Tenemos que integrar un trabajo coordinado entre instituciones, no comernos la naranja solos. Organizaciones civiles, públicas y privadas deben de sentarse a dialogar. La tarea no nada más implica a 2 o 3 autoridades. La tarea implica, y me da muchísimo gusto saber que hay voluntades, sí las hay. O sea, no es que maticemos que todos queremos criminalizar y que estamos ahí, no. O sea, simplemente el marco del profesionista del derecho llama a pensar distinto, llama a no ser un abogado de machote. Dicen, hombre, me sé los artículos de la ley migratoria perfectamente bien, me da gusto, pero ¿eso de qué sirve? ¿Cómo lo vamos a poner al servicio de los derechos humanos para que este grupo específico vulnerable pueda tener no nada más un trato digno y seguro, sino un trato legal? Y con eso
en el enfoque de derechos humanos, creo que vamos a poder hacerlo. Evidentemente es un tema que se va a seguir construyendo. O sea, yo estoy segura que de aquí a los siguientes 2 años vamos a tener inmensos cambios que se tienen que estar afrontando dentro de cada una de nuestras respectivas competencias. Una de las cuestiones que por ahí alguien sacaba en esta reunión que les decía es que el hecho muy trillado de la frase que afirma que 2 cabezas piensan más que una realmente resulta fructífero, porque lo que no se le ocurre a uno se le va a ocurrir al otro. Y creo que el marco migratorio llama para esto. Geo, muchísimas gracias por asistirme en este momento y bueno, pues quedo a su disposición. No, pues fue un gusto para mí. La verdad es que te felicito por compartirnos y creo que quisiera destacar algunos puntos trascendentales. Tanto nuestro señor director como la doctora Violeta no me dejarán mentir que los programas de la Semana de Derecho están pensados en las y los estudiantes y la forma y el lenguaje que tú utilizaste me parece muy pertinente. La verdad es que lograr hablar de esta manera tan sencilla, como, bueno, tú decías, bueno, esto está muy simplista o muy coloquial, es complicado. Y siento que esta manera de expresión facilita el aprendizaje. Creo que también felicitarte por eso, sobre todo, Yolis, y obviamente por tu excelente presentación. Y también otra cosa que me gustó muchísimo es hablar de la complejidad del derecho. Seguro nos ha pasado a quienes estamos en la academia que nuestros estudiantes nos preguntan a veces cosas muy concretas. Entonces, si una persona no cuenta con sus papeles, entonces ya es refugiado o ya, ¿qué calidad va a tener? Y el derecho es un fenómeno complejo. Si bien el derecho, la norma tiene que tener estas características generales, siempre tenemos que contextualizar y me agrada bastante que tú nos dejaste muy claro toda la complejidad en el fenómeno migratorio y por supuesto tratar del tema del enfoque de los derechos humanos y creo que es algo que tenemos que hacer en las distintas áreas. Y yo cerraría mi intervención con otra cuestión súper importante que tú hablaste de no comerse el lonche solo y, bueno, formalmente hablar de la interinstitucionalidad. Y creo que en la carrera buscamos, cuando dejamos trabajos en equipos, es precisamente que se aprenda a negociar, a liderar, a compartir. Y muchas veces luego no lo ven así. O sea, luego sienten que uno les deja trabajo en equipo porque no tiene uno más que hacer. Y la verdad es que no. Lo que busca uno es desarrollar habilidades para que aprendan a trabajar porque coincido plenamente que 2 o 3 cabezas piensan más que una sola y creo que los resultados serán mucho mejores en todas las disciplinas, no solamente en derecho, en la medida en que podamos trabajar en equipo. Entonces, muchísimas felicidades, Yolis. Gracias nuevamente al maestro Germán, a la doctora Violeta por permitirme compartir con ustedes este espacio virtual. Y pues aquí estamos. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, Yolanda. Pues, híjole, es que dijiste tantas realidades tan profundas con una frescura, porque en realidad también nos lo ilustraste, ¿no? Y nos llevaste a esa comprensión de todas esas necesidades que tenemos desde el ámbito, pues, del ejercicio de la profesión. Y también en ese sentido yo aprovecho para este tema que estuviste delineando, el tema de la multidisciplinariedad, ¿no? Nosotros tenemos que formarnos y formar a los compañeros, a los estudiantes, a nosotros mismos, en un diálogo abierto con las demás ciencias, y es bien importante que efectivamente podamos adivinar esa extensión compleja y podamos tener esa humildad, y solo en ese momento podamos comprender toda esta fenomenología desde sus diferentes causas, y así podamos dar soluciones que realmente lo sean y no solamente pues cuestiones que sean temporales o que sean políticas públicas a veces desde los escritorios o leyes que resuelvan de una manera parcial el problema. No creo que tenemos que, como abogados, trabajar otra vez en la apertura de nuestra mente, de nuestro conocimiento, y efectivamente darle cabida a todos aquellos que no tienen pues inicialmente cabida aparentemente en ese diálogo homogeneizador, y que bueno, realmente ahí cabemos todos en algún momento de nuestra vida,
quedamos fuera de ese diálogo, de ese interés. Y entonces es importante que quepamos todos en estas soluciones, pero siempre dialogándolo. Esa parte tremenda que dijiste de no comernos solos la fruta es importantísima. Todos nos necesitamos a todos, el trabajo en equipo es imprescindible y más en estos tiempos. Entonces, yo estoy encantada con tu participación, de verdad, Yolanda, extraordinaria, el trabajo de Georgina también. Y bueno, señor director, no sé qué opinará, pero en realidad, qué bonitos diálogos estamos teniendo en esta semana y en esta ocasión, pues no fue la excepción. Brillante también. Doctora Violeta, mi conclusión concreta es que es una semana de derecho, pero el 2021 va a ser un año de derecho. Es decir, tenemos que seguir con estas jornadas de actualización, de capacitación, de expansión de ese espectro de sabiduría jurídica que existe en nuestro medio. Y egresados de nuestra facultad, como lo hemos experimentado desde la primera conferencia que un juez de distrito, egresado de nuestra facultad, puntualizó de manera técnica, pero también sencilla y sabia, y no sé por qué se me va a la cabeza Yolanda Camacho Zapata cuando digo sencilla, pero sabia. Exactamente, esa es la descripción de Yolanda. Gracias. Y tenemos que seguir adelante con esto. De lo que hoy tuvimos el privilegio de escucharle a Yolanda, me quedo con una serie de reflexiones. Porque vivimos en un contexto social y no nos damos cuenta. A veces nos pasan desapercibidos ciertos fenómenos que ocurren en nuestra sociedad y muy próximos y cercanos a nosotros, pero no nos detenemos por un momento a pensar que tenemos un compromiso y una responsabilidad social. No podemos individualizarnos ni abstraernos, sino que formar parte de este gran contexto social del que formamos parte. Yo realmente muchas reflexiones en torno a lo que le escuché hoy a Yolanda, pero también subrayo, y es con la que quiero externarles, que es una responsabilidad para los que tenemos el privilegio de haber obtenido una educación profesional, y que tenemos también el privilegio de pertenecer a una universidad como la nuestra y querer tanto a una facultad como la nuestra. Sí. Eso conlleva una responsabilidad que si bien asumí desde hace muchos años y en los últimos 5 meses en este honroso puesto, debo de multiplicarla, esa responsabilidad, para seguir difundiendo en nuestro entorno que arranca con las alumnas y los alumnos, 2.300 que tenemos en la facultad, y también con nosotros los maestros y las maestras, más de 200, para tener una conciencia clara y verlo, como le escuché a Yolanda, con una visión optimista, positiva, propositiva, para poder alcanzar logros. Y en esta tarea, pues, actividades como la de hoy, ilustraciones como la que nos acaba de compartir Yolanda, son una herramienta esencial para seguir adelante. Yolanda, has subrayado el compromiso y la responsabilidad que tenemos. Yo en este momento, que me corresponde llevar el timón, pero sin todo el equipo no es posible. Gracias a ustedes, gracias a personas como Geo, con quien hemos trabajado también en aspectos de nuestra universidad muy sensibles. Cuando yo he tomado una que otra decisión buena, ahora como director, pero una de las mejores ha sido invitar a Violeta que me coordine la carrera de Derecho. Y me felicito a mí mismo, Violeta, por haberla designado como coordinadora. No, al contrario, agradecida. Entonces, vamos a seguir adelante. Cuenten con eso. Lo que nos falta de la semana de Derecho, 2 días más. Y
el compromiso para que el 2021, con o sin adversidades, con o sin vacunas, con o sin contagios, nosotros estaremos al pie del cañón, haciendo lo que nos corresponde por nuestra juventud, que deposita en nuestras manos la formación de su futuro. Así lo asumo y así le entramos todos. ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdísimo. Muchísimas gracias. Director, te agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, quiero aprovechar, si me permiten, Violeta, Geo, a invitar a los jóvenes que todavía están conectados con nosotros, a que si por alguna razón les llama la atención el tema migratorio, me daría muchísimo gusto que sus prácticas profesionales o servicio social lo hicieran en el Instituto Nacional de Migración. Tenemos 3 áreas específicas, no es nada más la migración regular e irregular, sino están regulación migratoria, está el aeropuerto. Este aeropuerto chiquito que tenemos mueve a 12,000 personas entradas y otras 12,300 salidas en este mes. Nuestro aeropuertito chiquitito. Entonces, es mucho campo de trabajo, creo que podemos hacer mucho. Si ustedes quieren participar en una institución que necesita de esa ayuda y que necesita formar mentes jóvenes que quieran trabajar bajo un enfoque holístico, los invito a que vengan con nosotros. Veo por ahí que tenemos 2 preguntas, creo que el tiempo ya se nos fue, pero mi correo electrónico es yolanda.camacho@uaslp.mx y con mucho gusto por ahí podemos estar en contacto. Director, gracias. Violeta, Geo, los extraño, muchachos. Oh, ya sé. Nosotros Yo también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bonita noche. Bonita Buenas noche.